Hola, buenas noches. Mi nombre es Andrés Umaña. Hoy en el correspondiente capítulo de Lucas 14, quisiera hablar sobre los últimos dos versículos de Lucas 14. Pero antes de eso quisiera poner un ejemplo. No sé si, bueno, alguna vez les haya pasado que tienen su cereal favorito o su leche o algo que quieren, que les gusta en su nevera, lo sacan, revisan la fecha de caducidad, está bien, los sellos están bien, todo en orden, perfecto, pero cuando lo abren está dañado o hay menos de la cantidad. A mí me ha pasado y bueno, es desagradable, es molesto y algo así era la comparación que yo quiero que hagamos en Lucas. En Lucas 14, versículo 34 y 35 dice, la sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará su sabor? No sirve para la tierra ni para el abono. Hay que tirarla fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Mi predicación se llama El sabor del reino, los discípulos con un propósito. Y es que en tiempos de Jesús la sal era muy importante, bueno, aún ahora es muy importante, es un condimento, es algo que le da sabor a las cosas, pero en ese tiempo era más relevante porque pues el mismo hecho de que no existieran neveras era una forma de conservar algunos alimentos, conservar la carne, por ejemplo. La sal que conseguían en ese tiempo provenía del Mar Muerto. Y al venir del Mar Muerto muchas veces venía con impurezas. Era una sal extraída que venía con otros minerales que la hacía relativamente impura. ¿Sí? Entonces no necesariamente se podía distinguir la sal de buena calidad por el color. Eh, Porque muchos de esos minerales igual eran blancos. Entonces no siempre el hecho de que fuera blanca o que se viera bien quería decir que era buena sal. Pero no solamente se utilizaba para los alimentos, sino se utilizaba también para el pacto. En Levítico 2.13 dice, toda ofrenda de cereal que presente al Señor deberá llevar sal, símbolo de tu pacto con Dios. Y es que la sal era precisamente eso, un símbolo para Dios, era importante. Y lo que quería decir Jesús en este último versículo, después de que habla precisamente la escritura, que habla de ser un discípulo comprometido, de amar a Dios por encima de todo lo demás que tenemos, habla de la sal. Y es lo que quiere nosotros, que seamos discípulos que marcan la diferencia. Eso es ser verdaderamente un discípulo, alguien que marca la diferencia, alguien que preserva la verdad, alguien que refleja a Cristo. Y es lo que Jesús no encontraba en ese momento con los fariseos, con los maestros de la ley, que eran simplemente hombres que por fuera se veían bien, como él mismo dijo, como lápidas blanqueadas, pero por dentro estaban mal. Eh, un ejemplo muy interesante de un hombre que fue sal en su tiempo, en su momento, en el Antiguo Testamento, es Nehemías. Quisiera que viéramos una escritura que está en Nehemías capítulo 2, muy corto. Eh, es un hombre que en este momento está trabajando para el rey Jacalías, eh, como copero. Tenía cierta relevancia, tenía cierta eh, reconocimiento, cierta posición de influencia, pero había visto que el pueblo de Dios estaba en ese momento exiliado. En el capítulo 1 recibe noticias sobre cómo su pueblo estará sufriendo, ora por su pueblo y en el capítulo 2 se atreve a hablar con el rey. El rey, obviamente, él al ser copero y ver que él estaba preocupado, pues él también se preocupa, obviamente. Pues una de las funciones principales del copero era no solamente tener el vino listo, adecuado para la comida del rey, en los momentos precisos estar súper atento, pero también probaba los vinos para que no tuviera algún veneno, estuviera mal. Entonces obviamente el rey ve a Nehemías preocupado, lo ve pálido, se da cuenta y le pregunta, bueno, ¿qué te pasa? No pareces enfermo, pero ¿qué te pasa? ¿Sí? Y él le explica, precisamente el versículo eh, 4 de Nehemías 2 dice, ¿qué quieres que haga? Replicó el rey. Encomendándose a Dios del cielo, le respondí, dijo Nehemías, si su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mi padre. Y es que Nehemías, perdón, no fue indiferente a la necesidad de su pueblo. Ya había orado, ya se había preparado, como
si continúan leyendo, él ya tenía un plan listo para hablar con el rey. Si el rey lo escuchaba, estaba listo. En su oración primero, en su preparación, y no solamente se quedó ahí, sino que actuó. Eso es ser una persona que es sal, una persona que no se queda simplemente viendo una situación difícil, sino que busca realmente preservar la verdad y cuidar al pueblo de Dios, y cuidar la verdad, cuidar lo que Dios quiere. Y eso fue lo que hizo él. Ese trabajo que hizo Nehemías, aún con cierto temor, dice ahí precisamente que se encomendó a Dios antes de hablar con el rey. Había cierto, pues era riesgoso hablar con el rey, pedirle algo tan importante como que le iba a pedir de restaurar a su pueblo, de restaurar el templo. Pero recibió muchísima ayuda, todos lo hemos visto, muchos lo hemos visto, lo puedes leer ahí más adelante. Recibe ayuda del rey, le envía cartas para que otros lo apoyen. Pero lo importante es el corazón de Nehemías. De pronto él, independientemente que se sintiera preparado o no, que estuviera en la mejor disposición, él simplemente era copero, tal vez no sabía nada de reconstrucción de murallas, pero decidió actuar y decidió ser algo más. Ahí mi pregunta es, ¿qué tanto estamos siendo realmente sal en nuestro entorno? ¿Nos estamos dando cuenta que Dios nos ha puesto en una situación, en un punto en el que sea que estemos, en el cual con quién podemos hablar? ¿Con quién podemos hablar y pedir ayuda? ¿O con quién podemos hablar para nombrar a Dios? ¿A quién podemos nombrarle que necesita ser reconstruida su relación, su vida con Dios? Y eso era algo que él estaba haciendo. Buscaba no solamente conservar, sino transformar la vida, que es algo que hace también la sal. Transforma los sabores, da un sabor diferente. Mi primer punto era sal con un propósito. Mi segundo punto se llama lo que preserva también puede perderse. Y es que no solamente la sal, como decía Jesús, se puede volver insípida, sino que puede dañarse totalmente, servir para nada, ni siquiera, como decía Jesús, para la tierra o para el abono. Un discípulo también puede dejar de impactar, y cuando lo hace puede empezar incluso a hacer daño. En vez de ser alguien que construye, es alguien que hace daño. En 1 Corintios 9:27 Pablo decía que temía ser descalificado después de haber predicado. Él mismo, después de tanto esfuerzo, buscaba mantenerse en la sal. Hay un ejemplo también muy interesante que está en Jueces 16, que también lo hemos oído. Voy a decirlo rápidamente. Jueces 16 habla de Sansón, y en Jueces 16 en el versículo 20, Jueces capítulo 16 versículo 20 dice: luego ella gritó: Sansón, los filisteos se lanzan a ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Y ahí recordamos que parte de la fuerza de Sansón, de su compromiso con Dios, era cuidar su cabello. Y no solamente eso, sino era cuidarse también de mujeres que no fueran de su pueblo. Y al no comprometerse realmente con cuidar su corazón, con cuidarse de otras mujeres, con cuidar su compromiso con Dios representado en el cabello, perdió su fuerza. Y aún llegó un punto en que él ni siquiera lo sabía. Se había dormido y había perdido esa relación con Dios. Dios lo había escogido desde antes de nacer, desde la Escritura. Dios le dio un don que fue mucha fuerza. Pero Sansón decidió jugar con esa consagración. Decidió empezar a perder ese sabor de la sal, decidió descuidarla, decidió dejar de protegerla, decidió dejar que la humedad quitara ese cloruro de sodio que es la sal como tal, y quedaran los otros minerales que tal vez eran blancos y no se dio cuenta, y terminó siendo ciego y humillado. Al final restaurado gracias a Dios, pero puso en riesgo su propia relación con Dios. ¿Qué tanto estamos cuidando nuestro sabor espiritual, nuestra decisión, nuestro amor por Dios? ¿Qué decisiones estamos tomando que pueden tomar un impacto para alejarnos de Dios? En la última parte de Lucas 14 dice que no va a ser, que la sal llega a un punto que no sirve ni para la tierra ni para el muladar. En otro sentido, la tierra es pues tierra fértil, tierra que sirve para dar fruto, y el muladar o para el estiércol es para hacer abono, ¿sí? Para nutrir a otros. ¿Qué tanto estamos perdiendo ese corazón de dar fruto o de buscar nutrir a otros? Un creyente sin sal simplemente se convierte en una decoración, ¿sí? Un cristiano sin sabor no sirve para dar fruto ni para nutrir a los demás. Algunos ejemplos que
quiero que tengan en cuenta, está Demas en 2 de Timoteo 4:10, que abandonó a Pablo por amor al mundo. O Saúl en 1 Samuel 15, que desobedeció a Dios y perdió precisamente su favor. O el mismo Judas Iscariote, que estuvo 3 años con Jesús y perdió esa relación con Dios. Pensemos qué tanto estamos siendo útiles para el reino, qué tanto estamos manteniendo presentes el ser sal y buscando ser impacto. La sal, a la larga para Dios, tiene que ser valiosa, tiene que ser activa, tiene que ser intencional. No podemos volvernos cristianos blancos por fuera y perder el sabor. La sal que sirve es la sal que conserva la verdad, que preserva la gracia, que transforma el lugar en donde pisa, que da fruto, que nutre a otros. Eso quería compartirles, que nos podamos mantener orando como Nehemías, perseverando como Pablo y no descuidando nuestra relación con Dios como lo hizo Sansón. Eso era todo, muchas gracias.